Mis hermanos, ¿juzgar o no juzgar? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Desde niño escucho, no podemos juzgar. Y yo también hablé esto muchas veces. ¿Y será que la Biblia nos enseña sobre juzgar? La vida del ser humano es hacer juzgamento. Siempre juzgamos cosas que hacer y que no hacer. Desde niño, adolescente, adulto y todas las fases de la vida tenemos que juzgar o que es correcto y que no es correcto. Bueno, me voy a pasar por la calle. No puedo pasar por esta calle porque es muy peligrosa. Entonces voy a hacer un juzgamento. No me voy por esta porque esta no es buena. Me voy en otra calle. Bueno, yo voy a hacer un juzgamento muy simple también. Muy sencillo. Bueno, me voy para la iglesia hoy con esta ropa. No, esta no. Voy con esta. La vida del ser humano es hecha de juzgamiento. No tenemos cómo huir. La persona que habla, no podemos juzgar. Bueno, la verdad que no sabe de qué está hablando. Ahora, la palabra del Señor enseña cómo hacer esto. Porque la verdad, y nosotros vamos a mirar las palabras de Cristo Jesús, que el problema no es el juzgamento, pero cómo se hace este juzgamento. Que muchas veces es totalmente hecho afuera de las Sagradas Escrituras. Y hoy nosotros vamos a mirar qué Jesús nos enseña. Es importante de mirar todas estas series en que pasamos versículo por versículo, todas las palabras de Cristo Jesús. Y si hay versículos que a veces un pastor quiere huir porque no quiere predicar, cuando hacemos series no tiene cómo huir. Alguien va a preguntar, pastor, ¿por qué salto 10 versículos ahí? No tiene cómo. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre el juzgamiento. ¿Juzgar o no juzgar? ¿Podemos juzgar? La palabra, la respuesta, sí. Ahora vamos a mirar cómo debemos hacer esto. Versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados. Versículo 2. Porque a veces escuchamos este versículo y entonces agarramos esto para nuestro corazón y quedamos ahí. Pero Jesús no termina ahí. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huechen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Mis queridos hermanos, no sea que vuelvan y los despedacen. Mis hermanos, la palabra del Señor, nuestro Señor nunca quiso de ninguna forma decir que no podemos emitir juicio. Porque cuando nosotros enseñamos a nuestro hijo, esto es lo correcto y esto no es correcto, es un juzgamento. Cuando hablamos, tú no vas a mirar tu teléfono por una semana. Nosotros estamos haciendo un juzgamento. La palabra, o sea, la vida del ser humano es llena de esto. Ahora, hay cosas que son más fáciles de juzgar y cosas que son más difíciles. Hay cosas que es más tranquila y hay cosas que no son tranquilas. Nosotros miramos cuando leemos acá 1 Corintios capítulo 6, que Pablo está preguntando a la iglesia de Corinto, no hay ninguna persona que sea sabia, no hay ninguno que pueda juzgar este problema, esta situación. O sea, el juzgamento hace parte de la iglesia, el juzgamento hace parte de la casa de los vecinos y de todo el mundo. Nuestro Señor no quiso de alguna forma decir que no podemos emitir un juicio delante de la conducta y opiniones de las personas. Necesitamos tener opiniones bien formadas. Después, con tiempo, mis hermanos, quien quisiera me puede preguntar, que voy a decir dos textos aquí rápido, pero solo voy a mencionar. Pero después en casa puede leer el libro y el contexto todo. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el Señor va a decir que tenemos que juzgar todas las cosas. Primero Juan va a decir que nosotros tenemos que probar los espíritus. Bueno, o sea, todo que viene a mí no significa que es bueno. Todo que la persona habla que de la parte de Dios
no significa que es de la parte de Dios. Todo que alguien hace una cosa, no puedo decir porque no, tenemos que probar los espíritus, tenemos que juzgar todas las cosas. Una cosa que siempre hablo, pastor, la iglesia está haciendo, el pueblo está haciendo. Bueno, vamos a probar, vamos a juzgar. No, pero es de la parte de Dios. Bueno, si es de la parte de Dios, va a estar en las Sagradas Escrituras y todo está firmado en las Escrituras, la implicación, la justificativa está toda en las Escrituras. Bueno, pero ellos lo están haciendo. Bueno, tenemos que probar los espíritus, tenemos que probar y examinar, buscar todas las cosas. Algo muy interesante, ya hablé acá muchas veces en jueves, en el estudio bíblico, cuando miramos la iglesia de Berea. Apóstol Pablo estaba predicando, enseñando. Porque, bueno, voy a decir la verdad. Si yo supiera que Pablo iba a predicar ese domingo, yo iba a sentar en la primera silla acá. ¿Y sabe qué iba a acontecer? Yo iba a quedar así, mirando. ¿Sabe qué los creyentes de Berea hicieron? Esto no. Estaban con las Biblias abiertas, probando si todo lo que Pablo estaba predicando estaba en la Biblia. Bueno, era Pablo. Bueno, los creyentes de Berea, y Pablo habla bien, que ustedes deben ser como ellos. Ellos son ejemplos. Ah, es Pablo, es Lucas. Bueno, hasta mismo los hermanos tienen que mirar si todo lo que Lucas predica realmente está en la Biblia. Porque Cristo está enseñando una cosa, un criterio. Él no está hablando que no podemos juzgar. Él solo está hablando que la medida, el modelo, el patrón, que ustedes juzgaren, que yo juzgar, también voy a ser juzgado. Él solo está hablando la misma medida. Si tú eres muy fuerte, va a recibir también muy fuerte. Si tú juzgas sin misericordia, también no va a recibir misericordia. ¿Quién se acuerda cuando Jesús, algunos versículos atrás, va a enseñar sobre oración y va a decir, porque en la oración se habla, Señor, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cómo perdonamos? Y si yo no perdono, también no soy perdonado. Y de la misma forma que yo juzgo, voy a ser juzgado por el Señor. Es esto que el Señor está nos enseñando. Que nuestro Señor no condena a nosotros el hecho de juzgar. Porque si no, no podríamos decir a nuestros hijos, no va por este camino. Esther quiere salir para la calle y voy a decir, no puedo juzgar. Va, puede salir por la calle, pero por favor, a las 11:30 de la noche, pastor solo tiene 3 años. No, pero no puedo. Entonces, por favor, tenga misericordia de su papá. A las medianoche voy a ver. Obvio que voy a cerrar la puerta. Y no va a salir. Es un juzgamento que un padre tiene que hacer por cuidado y por amor a sus hijos. Nosotros siempre estamos haciendo juzgamento, mis hermanos. No juzguen para que no sean juzgados. Porque el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados. Y con la medida con que miden, les medirá. El Señor Jesús, ¿sabe qué está enseñando? Él está hablando que nosotros no podemos juzgar sin amor. Él está hablando, cuando fue juzgar, juzgue con amor, con misericordia. Tengan paciencia. Porque es muy fácil decir muy rápido. Antes de juzgar a alguien, converse con esta persona. Ningún pastor puede, cuando va a tratar de relacionamientos entre hombre y mujer, marido y su señora, no puede escuchar solo a la señora. Porque va a mirar para aquel marido como un monstruo. Pero tampoco puedo escuchar solo el hombre. Sino voy a mirar para la señora y decir, qué terrible. Jesús está hablando, cuando fuera a juzgar, hagan con misericordia y con amor. Antes de dar un juzgamento, escuche, busque saber por qué aconteció. Porque es muy fácil para nosotros, para cualquier persona, porque nosotros estamos acostumbrados. Alguien ya dijo que antiguamente, hoy cuando quiere bloquear a alguien, cancelar, no sé cómo se dice, existen formas. Pero antiguamente tú venías con la foto, así, y cortaba a la persona.
Antiguamente miraba las fotos de mi familia, de mis abuelos, y miraba una foto, pero no comprendía porque tenía una persona que me estaba más así. Siempre hacemos juzgamientos, de alguna forma o de otra. Pero antes de juzgar a alguien, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, sea en nuestra familia, pregunte, ¿por qué? Pero es más fácil no sentar y conversar. Porque a veces cuando sentamos y conversamos vamos a descubrir que no era todo aquello que nosotros pensábamos. Porque en la misma medida, el mismo juicio que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Es la misma medida, versículo 3 y versículo 4, mis hermanos. Es necesario discernimiento para hacer eso. El Señor va a nos enseñar esta mañana que para juzgar, y tenemos que estar seguros que en la misma medida que juzgamos, vamos a recibir este juzgamento de parte del Señor. Ahora, ¿qué es necesario tener? ¿Cómo hacer? Es necesario tener discernimiento. Versículo 3 y 4. Porque miras a mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte esta mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? El Señor está hablando exactamente, tú eres muy loco, ¿cómo que usted no está mirando para tu propia vida? El Señor está diciendo, bueno, tienes una paja en tu ojo, en el ojo de tu hermano, pero no está mirando la vida. La idea, mis hermanos, ¿sabe? Una cosa pequeña, que se queda ahí en la lente. No, cualquier cosita. Porque puede ser un pelito, puede ser una felpa, puede ser una cosa que es nada. Está en el ojo de tu hermano. Una cosita que es nada, pero no te le gusta. Pero no, casi que no. Y tú tienes como una viga para sustentar este techo enorme en tu vida. Pero te molesta una cosita muy pequeña que tu hermano hace. Y no mira tu propia vida. Y el Señor está hablando, ustedes tienen que tener discernimiento. ¿Cómo tú vas a llegar delante de Él para decir de esta pequeña cosa, esta pepa, esta cosita tan pequeña, si tú no miras tu propia vida? Es necesario tener discernimiento, mis hermanos. Alguien ya dijo que cuando yo hablo mucho es porque yo soy auténtico. Pero si él habla mucho es porque él quiere desaparecer. ¿Cómo? Lucir. Perdón. Se quiere lucir. Lucir. Se quiere lucir. Se quiere lucir. O sea, yo hablo, no, porque yo soy así, soy auténtico. Pero si hablo mucho, quiere lucir. Nosotros tenemos excusas justificativas para nosotros. No, yo soy así mismo, es mi forma de ser. No, pero él no quiere. Estas personas. Cuando nosotros fallamos, porque no estaba bien, ¿sabe? No, él falla a sí mismo. Él no tiene compromiso con nada. No, yo no logré hacer esto porque sabe mis hermanas. No, es siempre así. Jesús está hablando exactamente de cosas como esta. A veces nosotros estamos fallando en las mismas cosas, pero no estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo se dice? Tatarabuelo. Mi tatarabuelo, ¿sabe? Me acordé de él mes pasado y ahora no estoy bien. No, pero él es así mismo, él no tiene compromiso con nada. Nosotros tenemos misericordia para con nosotros, pero no tenemos misericordia con los demás. Y Jesús está hablando, tenga discernimiento, así como tú quieres recibir misericordia del Señor, tú quieres que el Señor te escuche, quieres ser perdonado por el Señor, permita que este hermano conozca la misericordia y el perdón del Señor. El pastor está hablando entonces que el pecado no tenemos que hacer nada. No es eso. Antes de nosotros escucharnos, y Jesús va a enseñar, porque tenemos que estudiar y conocer toda la palabra de Dios. Allá acá en Mateo 18, el Señor va a decir, bueno, si tu hermano está en pecado, tiene algún pecado, tú tienes que ir hasta él, no tienes que decir, pastor, aquel hermano está en pecado. No es lo que el Señor está diciendo. Si tú miró algo, tú sabes algo, tú mismo vas a ir
y habla con él. Si tú conversar con él, tú vas a ganar este hermano. Ahora, si él no te escucha, tú tienes que hacer ¿qué? Llamar a alguien, un testimonio, un testigo, y hasta él. O sea, que parece que, bueno, entonces tenemos misericordia, perdonar. Cuando los hermanos reconocen tus errores y salen de los errores. Porque podemos pensar, bueno, no podemos juzgar, mira, no es esto. Jesús va a continuar hablando. Que tenemos que mirar para nuestras vidas primero. Bueno, ya miré. Estoy buscando vivir una vida correcta delante del Señor. Entonces, no hay problema ninguno de llegar a un hermano y hablar con él. Y decir, mi hermano, no es así. No es así que la palabra enseña. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Mirar a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Los fariseos juzgaban y criticaban a los otros. ¿Mas sabe para qué? Exaltarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llego con alguien y empiezo a hablar de él, deixa, la persona que escucha piensa así, bueno, esta persona es muy mala. Y él está hablando, es correcto. Los fariseos hacían esto. Hablaban de los samaritanos, hablaban de las otras personas, para ser eso. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Cuidar, tener misericordia. Si yo veo algo, me voy hasta la persona y hablo con la persona. Yo tengo que tener misericordia, quiero escuchar. Ahora, el problema mayor que ocurre en todos locales, no solo en Uruguay como Brasil, en el mundo todo, y no solo en la iglesia como en la escuela, en el liceo, en los vecinos, es una cosa. Yo miré que un auto pasó acá a 45 kilómetros por hora. Y yo hablé con mi vecino, este auto pasó muy rápido, estaba como casi 60. Hay otro vecino alrededor, pasó un auto esta madrugada acá. Mira, estaba casi 80. No, mira que puede pasar alguien, que peligroso. Y hay otro vecino que ya estaba muy lejos. Mira, en esta madrugada, ya en la Bahía, pasó un auto a 300 kilómetros por hora. Debía ser una Ferrari, que era rojo. Es así. Las personas tienen mucha habilidad en hablar de los otros. Y Jesús está hablando, tenga misericordia. Pero el hecho de tener misericordia no significa que nos vamos a juzgar si es correcto o no, si es bíblico o no. Porque es más fácil decir, hablar, do que tratar. Jesús está haciendo una denuncia, mis hermanos. Las personas que comportan así es una expresión muy fuerte. Jesús va a decir, hipócrita. ¿Quién son los hipócritas? Hipócritas son aquellos que quieren hablar de los otros, pero no miran para su propia vida. Bueno, ¿cómo puedo hablar de alguien? Bueno, tengo que mirar mi propia vida. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo yo estoy cumpliendo los primeros 4 mandamientos? Vamos a decir todos de memoria. Primero. Mis hermanos, si nosotros no conocemos los 10 mandamientos en nuestro corazón, ¿cómo vamos a cumplirlos? ¿Cómo vamos a ver que estamos cumpliendo? Porque como ya hablé muchas veces, amar a Dios de todo corazón es cumplir los primeros 4 mandamientos. Amar a nuestro prójimo es cumplir los 6 últimos. Jesús nos trajo una nueva enseñanza. Él solo está hablando cómo debemos hacer. Y vamos a encontrar en las leyes del Señor. Si yo no lo sé, cuáles son los mandamientos, ¿cómo voy a saber que estoy cumpliendo? Porque Pablo, Pedro y el Señor va a decir, bueno, si yo estoy equivocando en uno de los mandamientos, todos los otros también. No de nada, yo hago lo que puedo, pero uno, no, eso está en pecado. Pastor, entonces nadie puede juzgar a nadie. No es verdad. Porque el Señor no está hablando de una persona perfecta, porque una persona perfecta fue solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús, solo nuestro Señor. Ahora, hay personas maduras que están luchando todos los días para cumplir con la voluntad del Señor.
Jesús, el Señor, no está hablando, porque Juan también va a decir, Juan capítulo 3 va a decir de personas que están viviendo en pecado. Nosotros tropezamos, nosotros fallamos, pero levantamos, arrepentimos de nuestros pecados y proseguimos, caminamos. ¿Quién no puede juzgar que aquel que ya está en pecado está así y habla mal de los otros? ¿Sabe qué acontece mucho? Personas que están fuera de la iglesia y hablan de la iglesia. Mira la iglesia. Tenemos que tomar cuidado, porque si no vamos a ser hipócritas. Saca primero la vida de tu ojo y entonces verá con claridad. Jesús nos llama, mis hermanos, de hipócritas a las personas que ven pequeñas transgresiones de la vida de los demás y no pueden ver los grandes pecados de su propia vida. Hay personas que gustan hablar de los otros. Y Jesús está hablando. Pare con esto. Si tú no puedes ayudar, no hables. Porque a veces la idea es, bueno, si yo estoy mirando algo, yo tengo que ser primero a ayudar. Yo tengo que ser primero a auxiliar. Porque la palabra del Señor nos enseña que tenemos, sí, que auxiliar, exhortar, ayudar a nuestros hermanos. Versículo 6. Y versículo 6, mis hermanos, es un juzgamento. Versículo 6 es un juzgamento. Un juzgamento que es necesario. Porque después que tú miras un hermano o alguien que se piensa que es un hermano, pero no es, está viviendo en pecado, y tú hablas una, habla dos, 3, 5, 50, y él continúa de la misma forma. Hay un juzgamento. Jesús va a decir, ¿qué Jesús va a decir? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Acá hay un juzgamento. La conclusión acá es un juzgamento. Jesús está hablando. No es que nosotros no podemos, debemos. ¿Cómo? Primero, con discernimiento, mirando a nosotros mismos. Porque cuando nosotros miramos a nosotros mismos, vamos a tener misericordia, vamos a tener más paciencia. Después de esto, que tenemos discernimiento, tener sabiduría, tenemos que llegar a las personas y decir, bueno, bíblicamente no está correcto. No es así el camino del Señor. Existen leyes. Así que para yo sacar mi cédula uruguaya, en Uruguay hay muchas leyes. A veces la persona piensa que la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor, no hay leyes. Cualquier uno puede entrar y salir, hacer lo que quiera. Hay algo que es correcto y algo que no está correcto. Y Jesús está hablando que nosotros tenemos que juzgar todas las cosas, discernir el espíritu, si es de Dios o no. Y Jesús va a concluir, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huechen con sus patas y volviéndose los despedacen. Vamos. Mis hermanos, este texto revela claramente que Jesús no está condenando el juicio. Necesitamos tener ojos abiertos, sí. Tenemos que tener sabiduría y conocimiento de la parte de Dios. Porque va a entrar muchas personas en la iglesia hablando, mira Jesús, esto es de Dios. ¿Y cómo vamos a tener seguridad si es de Dios o no? Si nosotros no hacemos juzgamento mediante la palabra de Dios. Si nosotros no probamos los espíritus, bueno, cerca de Dios, no es de Dios. ¿Cómo sabemos? Si conocemos la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no conocemos la palabra, Pablo va a decir que hay personas que van volando por todos los vientos de doctrina. Viene una doctrina para acá, él va. Abre una iglesia allá, él va junto. Y es de Dios, me voy. Es para allá, me voy ahora. No se queda. Hay personas que son así, porque no hacen juzgamento, porque alguien llega, es de Dios. Es de Dios, entonces, de Dios, oye, ¿qué es Dios? Dios de este mundo, Dios de este siglo.
Porque Satanás engaña a muchos. Es como un león, pronto a devorar. Y si nosotros no estamos seguros, si nosotros no probamos los espíritus, si nosotros no juzgamos todas las cosas, vamos a permitir cosas que el Señor no permite. Y el Señor va a decir algo muy fuerte: no den los santos a los perros. ¿Y cuántas veces nosotros damos a los perros cosas santas? El Señor no haga esto. ¿Cuántas veces estamos echando perlas delante de los cerdos? ¿Cuántas veces, mis hermanos, hacemos esto? Hay límites. Hay límites. Todo hay límites. Yo escuchaba tanto a mi madre hablar de esto. Todo tiene un límite. Yo pensaba, no, es mi madre. Hay límites, hay reglas. Para saber, mis hermanos, quién son los perros y los cerdos, es necesario tener un criterio. Y tener criterio es hacer un juzgamiento. Para distinguir un falso profeta de un verdadero profeta, se requiere conocimiento, discernimiento. ¿Cómo vamos a decir aquel pastor es de Dios, aquel pastor no es de Dios? ¿Cómo vamos a decir aquel es de Dios, este no es de Dios? ¿Cómo el apóstol Juan dice que debemos probar los espíritus? O sea, probar si esto es de Dios o no. Los perros no se sienten atraídos por el sagrado. O que Jesús cumplió esto. Porque a veces pensamos que Jesús amó a todos y sirvió a todos. Esto no es verdad. Observancia, Jesús cumplió esto. Él se negó a hablar con Herodes, Lucas 23. Así como responder a líderes religiosos que intentaron atraparlo, en Lucas 21. Fue por esta misma verdad que Pablo se negó a discutir con personas que resistían la palabra de Dios. ¿Sabe qué ellos hacían? Hablaban. Bueno, puede hablar. ¿Quiere hablar? Puede hablar. No tenemos que dar oídos a las personas que no quieren escuchar de Dios. Ya hablé con un joven una vez, dijo, no creo en Dios. No creo en Dios. Pues él no cree. No va a decir nada. Bueno, pues él no cree en Dios. ¿Qué cree que haga? No voy, no lo tenemos. Yo ya lloré, mis hermanos, mucho. Tenía una joven, una vez fui a hacer una práctica en la iglesia y una joven estaba alejando de la iglesia y estaba totalmente hablando mal de la iglesia y hablando porque ella hablaba que no creía más en Dios. Y entonces empecé a llorar, choraba. No acrescenté un codo en mi vida, tampoco de ella. Y yo hablaba, brincaba, choraba. Hasta que alguien dijo para mí, Lucas, ¿qué la palabra del Señor enseña sobre esto? Acho que no quiere. Bueno. Aí você vai prestar contas em nome desse Senhor. Já está. Sabe qual é o problema? Que continuamos, muitas vezes, ridicularizando a fé, a palavra de Deus, com pessoas que não querem nada. Mientras há um pueblo que é de Deus, que aún não conhece o Evangelho, que nós deveríamos estar indo predicar para eles. Sabe o que é isso? Invertimos mucho tiempo, personas que no quieren, siendo que hay pueblos que están sedientos, hablando, yo quiero escuchar, yo quiero conocer. El Señor está nos enseñando a hacer un juzgamiento, porque debemos juzgar. Eres necesario, pero nosotros necesitamos tener sabiduría, discernimiento para no sermos hipócritas. Y si nosotros tenemos sido hipócritas, mis hermanos, hoy tenemos que pedir perdón al Señor. Pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría y discernimiento para ayudar a nuestro próximo. Porque juzgarlo, exhortarlo, es amarlo. Porque el Señor va a decir que disciplina a quien ama, repreende a quien ama. Tenemos que comprender hasta el límite, cada punto debemos continuar. Para no juzgar piedras preciosas para los perros y cerdos. Hay un límite. Para esto es necesario juzgar y tener mucha sabiduría.
Cierre tus ojos.